Creí que era amor verdadero. Hasta que lo pillé en plena faena. Una historia real de infidelidad. Solicitó a él que prosiguiera. Una historia real de deslealtad desde el exterior. Mi vida en los suburbios se mostraba como algo etéreo, una apariencia de calma ocultando lágrimas más intensas. Su existencia despertó emociones intensas en el corazón de quienes le conocieron. Vivimos en una impresionante residencia, de grandes dimensiones, rodeada de un cuidado jardín y una reluciente piscina que resplandecía bajo el suave abrazo del sol. Mi esposo, James, era un hombre entregado y exitoso, mientras que nuestro hijo, Daniel, se encontraba a punto de finalizar sus estudios, preparado para iniciar una nueva etapa a sus 20 años. A los ojos de los demás, nos mostrábamos como un grupo lleno de felicidad. Nuestra familia era un modelo a seguir para los demás. No obstante, en el interior de esa vivienda, se reveló una verdad tumultuosa, alejada de la imagen de la perfección. Frecuentemente, James se veía absorbido por su trabajo y al volver a casa, yo me percibía como invisible, como si fuera un espectador solitario en su vida. Su atención se centró en la luz del teléfono móvil o la pantalla resplandeciente. Lo que antes era un vínculo animado entre nosotros ahora es solo un recuerdo lejano, eclipsado por una separación emocional. Antes, él solía sentirse cómodo, pero ahora parece distante, apenas notando mi presencia con su mirada. Con el transcurrir de los días, fuimos rodeados por un silencio denso y agobiante, lo cual me hizo sentir invisible en medio de los límites de mi matrimonio. En un mundo en el que esperaba destacar con entusiasmo, me encontraba solo, en una tarde de sábado al comienzo del verano, cuando el aire se llenó de la promesa de cambios. Daniel había recibido a su amigo más íntimo para compartir un baño, una modesta propuesta que cargaba con sentimientos no expresados ocultos en lo más profundo. El nombre de Isen. Durante varios meses, él había estado atento a mis pensamientos. La presencia de esta persona combina de manera cautivadora la amabilidad y el respeto. Hasta esa jornada desafortunada, él era simplemente un joven corriente a mi parecer. Mientras me encontraba en la cocina, observaba cómo el agua tibia caía sobre la vajilla, mis ojos se posaban en las puertas de la terraza que daban al jardín. En ese instante, surgían en mi interior reflexiones silenciosas que se prolongaban, y allí se encontraba, una silueta envuelta en las sombras del anhelo. Isen permaneció en el borde de la piscina, su piel resplandeciendo bajo el intenso sol del mediodía, mientras las burbujas de agua fluían suavemente debajo de su impecable y profundo tono de piel. Cada curva estaba tensa y llena de energía, transmitiendo una gran presencia con cada movimiento elegante. Descendió a las profundidades con una calma que parecía casi desconocida, surgiendo instantes más tarde con una sonrisa resplandeciente iluminando su rostro, exhibiendo un conjunto de dientes blancos flotantes. En ese momento suspendido, mi atención fue atrapada, sin poder escapar. Además de su atractivo físico y su sonrisa encantadora, también irradiaba un calor interior. La forma en que se desenvolvió fue verdaderamente destacada, desprendió un calor que quedó grabado en la memoria. Su encanto era natural y sin esfuerzo. La atmósfera contrastaba con la minuciosa y agotada presencia de James. En mi interior surgió una tranquilidad inesperada, una emoción largamente guardada y olvidada. Intenté enfocarme en los platos frente a mí, sin embargo, mis manos se desplazaban con mayor lentitud y mi mente no dejaba de pensar en Isen. He concluido las semanas consecutivas. Cada vez con más asiduidad, Isen aparecía en nuestra casa. En la penumbra del parque, él y Daniel vivieron instantes cargados de energía, riendo a carcajadas mientras se empujaban mutuamente durante los ejercicios. Durante las tardes y noches dedicadas a los videojuegos, las fronteras entre la realidad se desvanecían, a diferencia de los días soleados que invitaban a sumergirse en el baño, generando una sensación de unión indescriptible y una tranquilidad latente. Cada vez que Isen se acercaba, mis emociones se encendían con una fuerte percepción de su cercanía. Cada mirada que se desliza tiene importancia. Cada palabra, cada instante es valioso, una voz acogedora resonó entre las paredes. En mi interior, algo misterioso y oculto se agitaba en medio de una jornada llena de desdicha. Daniel disparó contra la tienda, sumiendo a Isen en un torbellino de emociones indescriptibles. Al entrar en la cocina, el olor de la cena impregnó el ambiente, y en ese instante, todo se transformó. Señora, ¿podría permitirme hacer una pausa para hidratarme, Carter? Realizó una pregunta. La voz suave que escuché me envolvió con una sensación de duda. Por supuesto, Isen. Contesté intentando mantener un tono tranquilo y sin contratiempos en mi voz. Por favor, proporcionen el nombre de Sarah. Con una sonrisa llena de urgencia y encanto, logró transmitirme una sensación de tranquilidad que hizo que mi corazón se desbocara.
Sara, te agradezco mucho. Al tocar un vaso, nuestros dedos se encontraron, generando un choque que provocaba una sensación de duda. La tecnología de la información representaba un instante efímero, cargado de sentimientos que resonaban en lo más íntimo. Temporal. Sin embargo, provocó una fuerte impresión en mi interior. Permanecí a salvo, envuelto en un instante que resultó tan emocionante como sorprendente. Las palabras que pronunció se alargaron, cargadas de un anhelo repentino. Noté que mi aliento estaba más cerca. Tras analizar a fondo la situación, llegué a la conclusión de que la derrota era la decisión acertada. Oí las palabras que marcarían el fin de la conversación. A pesar de ello, permanecí en el suelo y experimenté una parálisis total. Arrastrado por una fuerza incontrolable, me veo atrapado por tu mera existencia. En el preciso momento en el que estaba a punto de descubrir mi propia voz, Daniel entró por la puerta. Los deseos hicieron añicos el instante. Una sonrisa conocida se dibujó en el rostro de Isen, revelando emociones inesperadas que se escondían en su interior. Agradezco el bello gesto de tu generosidad, señora. Carter susurró antes de marcharse con Daniel, un desliz en el ambiente sin darse cuenta. A pesar de todo, sus palabras resonaron en el ambiente con una fuerza que removió algo profundo en su interior. De esta manera, la llama que había liberado en mi interior siguió ardiendo. Los días transcurridos se desplomaron unos sobre otros, compartiendo secretos ocultos en lo más profundo. Efímeras protuberancias. Rápidamente nuestras manos se movieron en la cocina, quedando atrapadas en un instante del que no pudimos liberarnos. De esta manera, nos envolvimos en un abrazo al despedirnos, una sensación ardiente que provocaba vibraciones placenteras en mi interior. Me vi envuelto en una situación tan emocionante como arriesgada. Mientras más combatía contra él, mayor se volvía mi anhelo por él en un momento de calma. Mientras Daniel recorría las rutinas cotidianas, Isen se inclinaba hacia los ombligos, atraído por un intenso anhelo que se expandía en su interior. Mientras me relajaba en el jardín, sintiendo el frío del té helado en mi mano, él surgió, provocando una reacción intensa que removió algo en lo más profundo de mi ser. ¿Te molesta si te aplico un ungüento?, inquirió con la voz cargada de anhelo. De ninguna manera. He dado una respuesta. Durante un instante, guardamos silencio, el ambiente cargado de un anhelo desesperado. Los trinos melodiosos de las aves se entrelazaron con un leve murmullo de coches a lo lejos, generando un ambiente denso con una inesperada tensión entre nosotros. En ese instante, su voz quebró la quietud, alcanzando algo profundo en mi interior. ¿Has notado un cambio en cómo te perciben últimamente? ¿Está todo en orden? Mi corazón clama en silencio. Dentro de mí arde un fuego de ideas. En caso de que tenga algo para ofrecer, le agradecería que me lo comunicara. De repente, su voz interrumpió la quietud, pero el mensaje inesperado se expandió en el ambiente, cargado de una profunda angustia. Mientras mis ojos se posaban en él, lo absorbían por completo, experimentando un cambio significativo en mi interior. Se convirtió en algo más hondo, algo que amplió el espíritu de formas nunca antes pensadas. Fue un sufrimiento profundo en el corazón. Anhelaba despertar nuevamente en el fervor de la pasión. Cuando cayó la noche, todo parecía estar predestinado, un instante impregnado de un anhelo sorpresivo. En la ciudad, en un partido de béisbol, James y Daniel coincidieron en un ambiente con emociones sorpresivas y miradas inesperadas debido a la aridez del aire. La quietud en la casa se podía sentir casi con las manos, envolviéndome como un insecto. Era un tipo de quietud que animaba a tu mente a explorar los anhelos más profundos e inesperados. Isen se encontraba en las sombras, sugiriendo que el béisbol no le proporcionaba consuelo alguno. Jamás habría tenido la menor vacilación en consultar al respecto. Experimenté un alivio repentino que recorrió todo mi ser. Un temor hizo temblar una parte de mi ser. Mientras estaba sentado en la silla, con la mente perdida entre las páginas del libro que sostenía, Isen apareció en la puerta, una silueta envuelta por la tenue luz de la habitación en penumbra. ¿Te molesta si me uno? Con una voz cargada de anhelo, él formuló la pregunta. En realidad, susurré en voz baja. Permaneció a mi lado, una presencia que removía algo profundo en mi interior. Su vínculo era muy profundo, una conexión que trascendía todas las barreras. El entorno que nos envolvía resplandecía con un anhelo sorprendente. Se puede sentir claramente la incertidumbre que tienes. Sus palabras fueron pronunciadas en voz baja y pausada. Me encuentro en buen estado. Estoy desilusionado. Se aproximó a mí, sus dedos rozando los míos al arrebatar el libro de mis manos y colocarlo a un lado con una fuerza impactante. Sara,
Es importante ser sinceros y auténticos al relacionarnos con los demás. La forma en que mencionó mi nombre de repente encendió una chispa dentro de mí, sin razón aparente. Una vez más me vi cara a cara con él, mis barreras cedían ante la fuerza de su mirada. Me resulta imposible. Susurré en voz baja. Es factible, mostró una seguridad sorprendente al contestar. Se percibe que también anhelas lo mismo. En ese momento fugaz, mis pensamientos se evadieron. Decidí dejar atrás mis miedos. Me aproximé. Al contestar, encendió una chispa entre nosotros que resultó emocionante y arriesgada. Cuando nuestros labios se encontraron, pareció que una explosión de anhelos se desencadenaba. Han aparecido semanas en las que nuestros anhelos más íntimos han salido a la luz, eclipsando todo lo demás. Con una fuerza imponente pero a la vez delicada, sus manos recorrieron mi rostro, acercándome con una pasión desenfrenada. Al rendirme ante su presencia, todo a mi alrededor desapareció, quedando solo las emociones embriagadoras que despertó en mi interior. Nos movemos de la silla hacia el santuario de mi habitación, un lugar repleto de angustia inesperada. Después de varias semanas en soledad, me atormentaba la incertidumbre de si James aún me había visto. Sin embargo, en ese momento, existía alguien que lograba comprenderlo. De inmediato retiré mi mano, con la esperanza de que no se hubiera percatado de cómo mi aliento se quedaba atrapado en mi garganta. Lamento lo sucedido, susurró con tranquilidad. Está correcto. Pedí perdón, un ruido crujiente cerca de mi rostro. Después de que abandonó la habitación, permanecí en ese lugar, apoyado en un cuadro, mientras mi corazón se aceleraba con una mezcla de emociones. ¿Cuál era la situación en mi interior? En el transcurso de mi existencia, llena de compromisos y esperanzas, me vi explorando las complicaciones de los anhelos. Y en este punto me detuve, observando con entusiasmo a una persona considerablemente más joven que yo. Conforme la noche se hizo más oscura y el silencio abrazó la tierra, me hallé solo junto al resplandeciente lago, inmerso en mis pensamientos. La luz plateada de la luna danzaba en la superficie del lago, cada ondulación reflejando la agitación de la pasión que bullía en mi ser. Traté de asegurarme de que solo se tratara de una atracción pasajera, una presencia incómoda que se desvanecería con el tiempo. Sin embargo, en lo más profundo, una parte de mí captó la realidad. Existía un vínculo innegable que resonaba en lo más profundo de nuestro ser. Una verdad se manifestaba en los ombligos, perceptible pero ignorada, y una increíble sensación de miedo se apoderó de mí. Recibí ayuda divina para mantener ocultos en mi interior esos sentimientos tan intensos. Me convertí en un colega comprometido con las normas, una dama dedicada a alimentar el sentimiento amoroso. Asumí la responsabilidad de proteger a una familia que dependía de mí. Sin embargo, al cumplir mi promesa, una suave inquietud se deslizó en lo más profundo de mis pensamientos, planteándome la pregunta, ¿y si? Intenté oponerme a la fuerte atracción que experimenté hacia Isen. Bajo la rutina diaria, logré congelar su esencia, pero aún así, se mostró completamente incontrolable. Cada rincón de nuestro lugar sagrado fue impregnado por su esencia. Su risa se escuchaba, un sonido memorable que se deslizaba por las paredes, conmoviendo algo en lo más íntimo. Su llegada impactaba en el ambiente, un recuerdo impresionante que se negaba a desaparecer a pesar de su partida. 7 días más tarde de aquella emotiva despedida en el baño, todo dio un giro drástico. La luz del verano iluminó a Daniel con un resplandor cálido mientras Isen reía desenfrenadamente al sumergirse en la dinámica del juego. Al desechar sus tenis, abrí la ventana de nuevo para que una brisa fresca pudiera entrar y llenar la habitación. Las bromas sutiles de Isen flotaban a mi alrededor, atrayendo irresistiblemente mi atención hacia él. Mientras Daniel observaba hacia el interior, Isen se aferraba a la botella de agua como si fuera su salvavidas en la quietud del momento. Su cuerpo flotaba con una gracia embriagadora. Observó cómo mi mirada se deslizaba sin rumbo, un silencioso gesto de aceptación ante lo inesperado que surgía entre ambos. La sonrisa guardaba un misterio, una sorpresa que se percibía en el ambiente, irradiando una angustia que resultaba tan fascinante como arriesgada. La informática era una sonrisa que guardaba misterios, un reflejo de algo más profundo, algo que registraba vínculos urgentes y sorprendentes. Se trató de un despertador. Experimentaba la sensación de poder adentrarme en lo más hondo de mi ser. Mi corazón latía con fuerza mientras evitaba cuidadosamente mi mirada, perdiendo la concentración en la tarea de lavandería que tenía entre manos. La jornada está preciosa. ¿No estás considerando la idea? El sonido de la voz de Isen recorría mi espalda de arriba a abajo. Se encontraba junto a la ventana,
Su mera existencia resonaba en contraste con la pintura, irradiando una sensación de felicidad de forma natural. En realidad, contesté con emoción en mi voz. Tal vez te resulte estimulante para salir con más regularidad, señora Carter. Haz que la tranquilidad me abrace. Estaba pidiendo. La melodía de su tono era delicada, sin embargo, transmitía una carga inesperada, una intensidad oculta que sorprendió mi sensibilidad. Me encuentro muy a gusto en este lugar. Agradecido. Expresé, ocultando mis emociones reales detrás de un suspiro, justo antes de que me dejara solo otra vez. A pesar de todo, sus expresiones se quedaban grabadas en mi cabeza, no solo las palabras en sí, sino también la manera en que las comunicaba. Aceptó con los brazos abiertos la sensación de tranquilidad que le brindaba lo nuevo. Aquella noche, al hacer la limpieza después de la cena, Ethan volvió a la cocina, provocando una sensación intensa en mi interior. ¿Requieres asistencia, D.O.? Le consulté sobre su voz delicada y cercana. De ninguna manera. Entendido. Susurré para mí mismo mientras mis ojos se perdían en su penetrante mirada. A pesar de eso, él se enfrentó al teléfono. Su mirada se quebró por mi causa, encendiendo una llama bajo mi piel. Realizas un gran trabajo con tu dedicación. Se susurró con delicadeza. Incliné mi cuerpo con un plato colgando sobre mi hueco. Hacía mucho tiempo que nadie se dirigía a mí de esa forma. Dejé que las palabras brotaran de mis labios, mientras las acompañaba con un sutil movimiento de mis dedos, como si la ligereza de mi sinceridad fuera demasiado frágil para ser revelada sin reservas. Tal vez ha llegado el momento de que alguien se nutra de tu corazón en esta ocasión. Las iniciales AS. El amanecer se acercaba. Un intenso anhelo mezclado con el remordimiento, que deja el corazón cerrado como un visitante no deseado. Junto a Ethan, observaba el cielo mientras mis pensamientos vagaban en un santuario de anhelos. Me dije en voz baja que se asemejaba a un sueño que no debía cuestionar. A pesar de haber pronunciado las palabras, una parte de mí seguía sin estar convencida. Pongo en duda tu honestidad. Ethan reaccionó de manera compleja. Mientras recortaba un largo mechón de cabello detrás de mis orejas, sentí sus dedos arañando mi piel. Los sentimientos que tienes, Sarah, son legítimos. Las palabras que me dijo se quedaron grabadas en mi corazón como un cálido abrazo. A pesar de todo, el sentimiento de culpa persistió, como una sombra que se negaba a desvanecerse. En los rincones de nuestra existencia, nos nutrimos de nuestro vínculo secreto, disfrutando cada instante que transcurrió en las semanas posteriores, adquiriendo momentos de tranquilidad. Se sumergió en sus labores desde la tarde hasta la noche. La emoción de todo esto realzó la vivencia. No obstante, me generó una sensación desagradable. El hallazgo de Ethan descansando en una silla marcó el inicio de un quiebre en su realidad y desencadenó un torbellino de sentimientos en su interior. ¿Ha logrado Ethan superar esos sentimientos? Dentro de él, surgió una pregunta impregnada de desesperación ardiente. En realidad, contesté en poco tiempo. Tras la cena, los labios de James se separaron, como una sugerencia sin palabras suspendida en el ambiente, cargada de sorpresivas expresiones. No obstante, experimenté una gran incomodidad. ¿Hasta qué punto podemos seguir escondiendo la realidad antes de que la sociedad descubra la verdadera naturaleza de nuestra transformación? Me tomó por sorpresa la necesidad de conocer esa información de manera inmediata. Los rayos del sol envolvían la tierra en una tranquila calidez, abrazando todo con ternura en ese ardiente sábado desolador. En el abrazo secundario en el jardín, Daniel y Ethan se rieron juntos, una risa que parecía anticipar algo sorprendente, un instante cargado de una emoción vibrante que revelaba emociones más intensas en lo más profundo. Mientras James recorría las cautivadoras imágenes en la pantalla, sintiendo cómo despertaban anhelos en su interior, yo guardaba mis sentimientos y preparaba la mesa para la cena. No obstante, la situación se percibía sumamente negativa. Me adentré en un territorio donde los límites se fusionaban, cambiando constantemente la dirección que seguía. Sentía como una carga inesperada, sufriendo en lo más profundo de mi ser, la pesadilla de mi verdad oculta. Aquella noche, James se adentró en la oscuridad, seducido por el calor de una voz que removía algo en lo más hondo de su ser. Daniel se encontraba en ese lugar, sumergido en la tranquilidad del baño, sintiendo el agua caer sobre su cuerpo como un reconfortante abrazo tras su jornada. He dejado atrás la calma solitaria de la cocina. Solo estábamos Ethan y yo, en un instante detenido en el tiempo. Las emociones inundaban el ambiente. He alcanzado mi tope, lancé un grito suave. Él cambió de posición.
El viento reseca con una ansia sorprendente. Es imposible que tus palabras logren expresar tus emociones. Yo lo consigo. Necesitaba actuar rápidamente, a pesar de que mi voz reflejaba anhelo. Me resulta incómoda esta circunstancia, Isen. Es necesario que tenga un desenlace. Justo cuando iba a contestar, la puerta se abrió, interrumpiendo el instante con la entrada de James, quien trajo consigo una mezcla de emociones inesperadas que se esparcieron a su alrededor. Sus ojos se movieron de Isen a mí con expresión tensa. Posteriormente, dirigieron su atención. ¿Cuál es la situación actual?, inquirió con un tono que denotaba anhelo. De repente, la frágil estabilidad que con tanto esfuerzo había logrado mantener comenzó a desvanecerse.